especulado mucho acerca de hasta qué punto hubiera cambiado el mundo si el Nilo, por un azar geológico, en vez de desembocar en el Mediterráneo, lo hubiera hecho en el Mar Rojo. Lo más probable es que nada hubiera cambiado demasiado. Egipto es un país eminentemente fluvial. Su cultura y su historia hubieran seguido estando vinculadas más al río que al mar. Un mar Mediterráneo en el que siempre ha desempeñado más el papel de punto de llegada que de punto de partida. De hecho, Egipto ha empezado a jugar papel de pieza clave en el conjunto del Mediterráneo solo en fechas muy recientes, concretamente desde la construcción del Canal de Suez. El Nilo es el único río mediterráneo cuyas aguas son de origen tropical. Sus fuentes, cuya localización originó a finales del siglo XIX una reñida controversia entre Spike y Barton, se sitúan en la zona centroafricana de los Grandes Lagos. Aguas abajo, el Nilo Blanco se ve engrosado por el Nilo Azul, que procede de Etiopía, a la altura de Jartún, en Sudán. Llega a tierras egipcias convertido en río de cauce único y así discurre hasta su delta sin más aportaciones de afluentes. Las tierras que atraviesa y riega poseen uno de los índices de pluviosidad más bajos del mundo. Unas características, como veremos, que no podían dejar de traer consecuencias tanto en el terreno agrícola y más en general económico, como en el terreno cultural y hasta en el religioso. La coincidencia de agua y clima seco y soleado da lugar a una fertilidad a la que sería muy difícil encontrar equivalente. Las formas de vida que esa fertilidad propicia podemos encontrarlas aún hoy día a sus orillas, no muy diferentes con toda probabilidad a las de hace unos milenios. Este es el caso, por ejemplo, de Isla de Oro, al sur del Cairo. Los campos, el ganado, las aves de corral, las casas, el peculiar uso de sus azoteas, propio de una tierra sin lluvia. Y sobre todo sus gentes, de hábitos en gran medida atemporales. Al fondo, el Cairo. Isla Gecira, en pleno centro de la ciudad, se encuentra a escasa distancia de Isla de Oro, pero una y otra se hallan separadas por un verdadero abismo temporal. Las repercusiones en el orden cultural y religioso de un río como el Nilo sobre quienes viven a sus orillas no son directas. Es decir, no se refieren a la relación que el curso del río puede establecer entre Egipto y África Central, ya que tal comunicación no existe. Las distancias y los accidentes del terreno se encargan de impedirlo. Las repercusiones son indirectas, se refieren a lo que el río supuso para los egipcios, con independencia de cuál fuera el origen de sus aguas. La impronta que ese río produce sobre quienes habitan sus orillas es ante todo de estabilidad, de hieratismo. En Egipto, las 4 estaciones son poco menos que irrelevantes. El río, omnipresente. Eso sí,
El río experimenta crecidas periódicas y esto introduce un elemento cíclico en el transcurso temporal, sin alterar por ello la estabilidad de todo. Las cosas cambian, pero solo para volver a su sitio. Lo que muere, resucita, como el sol. Solo que el viaje es largo y conviene prepararlo lo mejor posible. Nada como las pirámides para expresar esas creencias. Muerte y resurrección. Eternidad. Energía pura. Inmortalidad, pero también poder. Poder en esta vida y en la otra. El poder temporal propicia el poder eterno. Difícilmente encontraríamos mejor expresión de ese poder que la barca del faraón. La barca del faraón realizará ese tránsito. Para mover cada uno de sus remos hace falta la fuerza de varios hombres. La fuerza garantiza el viaje. La relación de la Esfinge con las pirámides está clara ahora que se ha descubierto su verdadera antigüedad, mucho mayor de la que inicialmente se la atribuía. No las custodia, las precede, tal vez en milenios. Si las pirámides se construyeron allí, fue porque estaba la Esfinge. Una esfinge que marca de forma indeleble el arte egipcio. Cada faraón intentó perpetuarse a imagen y semejanza de la esfinge, ser él mismo esfinge. Y a modo de esfinge, repetirse agigantado, al margen del paso de los milenios y de los cambios que en todos los órdenes hayan podido producirse. Cambios en las formas de vida, en la actividad cotidiana, en las costumbres, en la progresiva adecuación de unas a otras. Así, las egipcias actuales pueden llevar velo o no llevarlo. Y en el metro, viajar en el mismo vagón que los hombres o en el que les está especialmente reservado. Los restos más antiguos del Cairo corresponden a unas fortificaciones militares romanas construidas por Trajano que recibieron el nombre de Babilonia, pero no parece que su existencia influyera en la fundación de la ciudad.
Los orígenes del Cairo están ligados a leyendas que poco tienen que ver con este hecho. En la actualidad, de Babilonia quedan tan solo unas pocas torres, hoy soterradas, del primitivo recinto amurallado. Una buena parte de ellas se halla confundida con los cimientos de diversas construcciones del llamado barrio copto. El significado etimológico de la palabra copto es ni más ni menos que el de egipcio, y eso es precisamente lo que son los coptos, descendientes directos de los egipcios cristianizados a lo largo del periodo romano. La iglesia copta es una de las ramas más antiguas de las iglesias cristianas. Llegó a ser mayoritaria en Egipto a partir del siglo IV, por lo que es el hilo conductor que establece la continuidad entre el Egipto faraónico y el Egipto islámico. Hoy, los coptos, alrededor de un 15% de la población egipcia, constituyen una minoría rica, poderosa más desde el punto de vista económico que desde el político, lo que supone un motivo añadido para convertirla en los últimos tiempos en objetivo de la violencia fundamentalista islámica. Los coptos actuales se expresan y escriben en árabe, pero utilizan palabras que provienen directamente del antiguo idioma egipcio. El copto clásico, escrito con caracteres tomados del griego, tiene un uso exclusivamente litúrgico. A ese primitivismo cristiano hay que añadir, para acabar de comprender sus rasgos más característicos, determinados hábitos derivados de los siglos de convivencia con el Islam. La costumbre de descalzarse al entrar en determinados templos, por ejemplo, o no comer carne de cerdo, o practicar la ablación de clítoris, una costumbre esta, por otra parte, más vinculada a determinadas culturas africanas que al Islam. Las afinidades que unen a coptos y musulmanes tienen fiel reflejo en sus respectivos cementerios. Más suntuosos los coptos, poco menos que chalés residenciales, más suburbanos los musulmanes. Pero unos y otros se nos ofrecen a modo de insólito monumento a la inmortalidad, profundamente enraizados ambos en los ritos funerarios del Egipto de los faraones. El Cairo fue y es una ciudad eminentemente islámica. En su fundación se halla la decidida voluntad de crear una ciudad nueva, en la medida en que libre de un pasado ajeno al Islam, tanto en el terreno cultural como en el religioso. Limpia de adherencias griegas, romanas, judías o sencillamente propias del Egipto faraónico. Aunque en la ciudad han existido, desde sus orígenes, minorías de otras religiones, el objetivo de convertir a El Cairo en capital intelectual del mundo árabe fue plenamente conseguido. Pese a no haber tenido nunca rango califal, su peso dentro del mundo islámico fue superior, hasta la caída de Constantinopla, al de Bagdad o Damasco. Factor clave de esa relevancia fue la Universidad de Al-Azhar, heredera del saber antiguo en una época en la que Europa carecía de universidades dignas de tal nombre. En El Cairo, en cambio,
seguían vigentes los conocimientos de la antigüedad clásica. Un crisol en el que a lo propiamente egipcio había que añadir los legados de Grecia y de Roma, de Persia y de Mesopotamia. En la actual Universidad de Al-Azhar se puede estudiar cualquier carrera. Sus aulas acogen a estudiantes venidos de todo el mundo islámico. Pero la rama del saber que polariza su prestigio es la que se refiere a los conocimientos coránicos. El contorno urbano de la ciudad, el barrio de Han el-Jalili, ofrece un infrecuente ejemplo de esa sabiduría aplicada que es el saber vivir. Si el bazar de Han el-Jalili resulta de un atractivo superior al de tantos otros de Oriente Próximo, es precisamente gracias a esa sabiduría aplicada de sus habitantes. Los numerosos edificios religiosos y civiles de relieve acusan el paso de los años, pero sería engañoso creer que el movimiento callejero que les circunda es hoy muy distinto al de sus días de esplendor. Algunos puntos del bazar se han convertido en uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad. Pero considerado en su conjunto, el bazar es un mercado genuinamente egipcio, cuyas actividades se desarrollan de acuerdo con las necesidades de la clientela local, de forma no muy distinta a como han venido haciéndolo desde la Edad Media.
Símbolo del espíritu abierto y tolerante que emana del barrio, es el café de El Fishawi, conocido también como café oriental, que ha hecho famoso el escritor Naguib Mahfouz, tal vez el cairota contemporáneo más emblemático. Y el intento de asesinato que sufrió a manos de un extremista islámico es probablemente el atentado más significativo de cuantos amenazan a ese espíritu abierto en nombre de la intransigencia y la intolerancia. جوه المطعم وهنا الكافيه وفي السنة اللي بيعملوا كده أنا خدت نوبل فقرروا يحط اسمي على العمود اللي في الوسط وأصبحت ملزم إني أزورها وأتمتع بالقعدة فيها وفي الواقع أنا كنت أحب أزور الحتة دي دايما. El intento más serio de ruptura contra la ortodoxia islámica, a la vez que contra las injerencias neocolonialistas, contra las rémoras del pasado remoto, a la vez que contra las del más próximo, es el iniciado y en gran parte conseguido por Gamal Abdel Nasser en los años 50. Entre sus objetivos se cuentan, por un lado, la nacionalización del canal de Suez y la construcción de la presa de Asuán. Por otro, la secularización de la sociedad y la ruptura con un pasado dominado por la corrupción política y la miseria social. El nasserismo, en definitiva, apuntaba a una modernización de la sociedad islámica, a un mundo árabe de cultura y costumbres libres de toda forma de teocracia, a una evolución equivalente a la que las sociedades occidentales han experimentado respecto de sus anteriores servidumbres religiosas. ¿Pretendió un imposible? ¿Se anticipó a su época? El hecho es que intentos similares se iniciaron al mismo tiempo en diversos países árabes y en mayor o menor medida en todos se ha terminado por dar marcha atrás, y Egipto no ha sido una excepción. Pero del mismo modo que Nasser tuvo y tiene muchos detractores, tuvo y tiene muchos partidarios que no abandonan la esperanza de ver un mundo árabe moderno y secularizado, en el que solo sus costumbres y sus gustos le distingan de Occidente. Lo cierto, sin embargo, es que a semejanza de lo sucedido con tantos faraones de la antigüedad, sus obras de ingeniería, sus monumentos, han sobrevivido a sus objetivos políticos. Los monumentos del periodo faraónico existentes en El Cairo no guardan relación con la ciudad. A semejanza de los que se exhiben en diversas ciudades europeas, proceden de otras partes del país. Lo que en cambio sí resulta palpable es una voluntad de colosalismo urbano, muy en consonancia con la tradicional grandiosidad de sus monumentos. El Cairo es una ciudad inmensa en la que el centro histórico y las zonas comerciales y residenciales se abren a los suburbios mediante una extensa red de vías de circulación rápida. En el corazón de la ciudad predomina la estética arquitectónica de entreguerras, y lo que le da carácter es el contraste entre esa arquitectura de corte europeo y el color del movimiento callejero, de los escaparates, de los cafés.
La uniformidad de los suburbios, de construcción más o menos reciente, es motivo de que ese sabor cairota se pierda. Se trata de un urbanismo para el que no existen fronteras, no ya nacionales, sino ni tan siquiera continentales. La entrada en uso de la presa de Asuán supuso un cambio histórico para Egipto. La realidad material que servía de base a la mitología del antiguo Egipto, el río y sus crecidas, perdía toda su vigencia. El Nilo, regulado por la presa, no experimentaba ya las crecidas de antaño y la actividad agrícola ya no podía limitarse a sembrar en el limo y cosechar. Criticada desde el principio en más de un aspecto desde el punto de vista ecologista, el hecho es que el impacto de la puesta en funcionamiento de la presa en la economía egipcia y por tanto en la vida de muchos egipcios ha sido altamente positivo. Los cultivos se han extendido a zonas antes desérticas y en el propio delta ha dado pie a un desarrollo agrícola más estable. Habrá otras tierras tan fértiles. Más ninguna. El delta fue el granero del mundo antiguo. Su importancia actual sigue siendo enorme, pues aunque la técnica permite cultivar tierras menos fáciles, en muy pocas, de un modo natural, se consigue tanto. La vida del campesinado en el delta ha cambiado muy poco, probablemente, en el curso de los milenios. Son los modos culturales y las creencias religiosas las que se han adaptado a los campesinos, no al revés. La única presencia que se impone en todos los órdenes es la del río. Y esa presencia antes atempera que exacerba la intolerancia religiosa. Rosetta, Rashid para los egipcios,
Es una ciudad mal comunicada y probablemente gracias a ello la más atractiva del delta. Una ciudad salida, se diría, de uno de los tapices que dan fama a la artesanía local. Su esplendor coincidió con el del Imperio Otomano, por lo que conserva numerosas reminiscencias de ese periodo. En el terreno cultural, debe más Turquía a Egipto que Egipto a Turquía. Y eso hace tanto más valioso el que en Rosetta encontremos las mejores muestras de arquitectura turca que el país pueda ofrecernos. Junto a Rosetta se encuentra uno de los palmerales más extensos del mundo. En las tierras del delta se produce de todo y las actividades agrícolas son muy variadas. También las pesqueras, dada la proximidad del mar, por más que se haya retirado varios cientos de metros desde los días de esplendor de la ciudad. Pero la belleza y riqueza del palmeral es sin duda lo que mejor singulariza el delta del Nilo. Las tierras cultivables de Egipto suponen apenas un 5% de su extensión total. El resto, a uno y otro lado del Nilo, es territorio desértico. El desierto oriental, y más aún el de Sinaí, al otro lado del Mar Rojo, son de naturaleza pedregosa y accidentada. Un paisaje que propicia el retiro y la meditación, en el que tradicionalmente han buscado cobijo eremitas de las más diversas creencias religiosas. Antes y después que ellos, los beduinos. Si los eremitas dejaron atrás otras tierras, su casa, las tierras de los beduinos son las del desierto, y cualquier punto es allí su casa. Para un nómada, el desierto es el territorio de lo concreto. Pero al mismo tiempo, la sinuosidad de la piedra desnuda y su coloración cambiante a partir del ocre y el rosa, según transcurre el día, configuran el marco ideal para el desarrollo del misticismo y del pensamiento abstracto. La resonancia mítica de este desierto se debe precisamente a que en él se encuentra el monte Sinaí, también conocido por Monte de Moisés, ya que según la tradición fue en su cumbre donde Moisés redactó, al dictado de Jehová, las tablas de la ley. Al pie del monte se encuentra el monasterio de rito ortodoxo griego de Santa Catalina, punto de partida para cuantos visitantes emprenden, aún hoy en día, su personal subida al monte. Santa Catalina fue construido en el siglo VI por orden del emperador Justiniano, y su biblioteca posee un fondo de manuscritos solo equiparable al de la Biblioteca Vaticana. El punto central del monasterio es la zarza ardiente. La zarza que, ardiendo sin consumirse, reveló a Moisés el carácter esencial de la divinidad. El monasterio se desarrolló a partir de ese punto.
Rojo se halla rodeado casi por completo de costas desérticas, lo que le ha convertido en uno de los mares del mundo más ajenos a cualquier clase de intercambios culturales y comerciales. Solo la apertura del Canal de Suez, a mediados del siglo XIX, logró cambiar enteramente su signo, al convertirlo en principal nexo de unión entre el Mediterráneo y el Océano Índico, entre Oriente y Occidente. Una empresa de enorme valor estratégico que afectó no solo a los intereses políticos y económicos del mundo entero, sino también a la política interior de Egipto, abriéndolo inevitablemente a la modernidad. De hecho, un segundo eje vertebrador del país, a imagen y semejanza del propio Nilo. Producto directo de la construcción del canal y punto de acceso obligado desde el Mediterráneo es Port Said, una ciudad que conserva en gran medida el sabor de los años dorados del tráfico marítimo. En la actualidad, el tráfico marítimo afecta casi exclusivamente a las mercancías y los transatlánticos prácticamente han desaparecido. Y no ya los hoteles, sino la ciudad en su conjunto, acusan el inevitable declive. Port Fouad, en el lado asiático del canal, permanece idéntico a sí mismo en la medida en que sigue pareciendo lo que fue en sus orígenes, un barrio residencial para funcionarios civiles y militares británicos relacionados con las actividades del canal. No hay sin duda procedimiento más fácil para pasar de Asia a África que tomar el ferry que une Port Said con Port Fouad. Un tráfico intercontinental que es, hoy por hoy al mismo tiempo, eminentemente local, como ir de un barrio a otro. La nacionalización del canal decretada por Nasser, que veía en tal medida la ruptura definitiva con el pasado colonial, desencadenó una intervención militar anglo-francesa a la que de inmediato se sumó Israel. Y fueron las presiones rusas y sobre todo la actitud del Departamento de Estado norteamericano que conminó a Francia y a Inglaterra a retirarse, lo que puso en evidencia que las grandes potencias europeas no eran ya lo que habían sido. Posteriormente, a modo de secuencia de ese primer encuentro bélico, se produjeron dos guerras más entre Israel y Egipto y otros países árabes. Los enfrentamientos terminaron en tablas, pero aunque Egipto e Israel firmaron la paz, las relaciones entre ambos estados distan mucho de hallarse normalizadas. El canal pasó unos años bloqueado por buques hundidos. Para cuando volvió a entrar en uso, ya nada era como antes.
la estatua de Lesseps, derrocada como símbolo del colonialismo durante la guerra, sigue sin ser repuesta en su pedestal. El gobierno egipcio ha intentado revitalizar la actividad económica de la ciudad declarándola puerto franco. Sin duda, algo se ha conseguido. Pero la mayoría de los visitantes procede del propio Egipto y gran parte de los productos que ofrecen día y noche los escaparates de la ciudad guardan escasa relación con la realidad egipcia. Si el cierre del canal de Suez a consecuencia de las actividades bélicas afectó seriamente a la economía egipcia, para Alejandría las consecuencias fueron de mayor alcance. A raíz de esos acontecimientos, una buena parte de la población griega y la totalidad de la de origen judío abandonaron la ciudad de sus antepasados, hecho que afectó decisivamente a la prosperidad económica iniciada a comienzos de siglo. Y Alejandría, que en vísperas de la Segunda Guerra Mundial parecía decidida a recuperar la importancia que dentro del marco mediterráneo había tenido en la antigüedad, entró en una nueva fase de decadencia. La crisis sobrevino, sin solución de continuidad, tras uno de los momentos de máxima expansión urbana, cuando Alejandría no solo era una ciudad próspera, sino que además estaba de moda. La cornisa había crecido en pocos años kilómetros y más kilómetros, al beneficiarse de las repercusiones del cataclismo financiero de 1929 en otros lugares, tanto del Viejo Mundo como del Nuevo. Tras las guerras en torno al canal, su heredera fue Beirut. Aunque en ocasiones no lo parezca, Alejandría es una ciudad fundamentalmente musulmana. La principal huella del dominio turco es la ciudadela. Las casas del barrio adyacente, de extraordinario interés arquitectónico, están desapareciendo devoradas por el propio desarrollo urbano. El que la impronta islámica sea aquí más tenue que en otros lugares de Egipto se debe sin duda a que antes de ser musulmana, Alejandría fue cristiana y antes romana y griega, y algo de todos esos periodos emana todavía de su suelo. Con todo, la imagen arquitectónica que predomina es mucho más reciente, la imagen de la Alejandría alegre y cosmopolita anterior a la Segunda Guerra Mundial.
Alejandría fue una ciudad importante incluso antes de empezar a existir, cuando fue soñada por su fundador, Alejandro Magno. A partir de ahí, las referencias históricas y culturales se suceden, y los nombres de sus protagonistas, enfrentados o unidos por el amor y la guerra, Pompeyo, César, Marco Antonio, Cleopatra, Trajano, Adriano, solo encuentran paralelo en Troya. Con el triunfo del cristianismo, gran parte de ese pasado fue barrido y ni siquiera está claro que la famosa biblioteca de Alejandría fuera incendiada por fanáticos musulmanes o cristianos. El resto más intacto de la antigüedad clásica se encuentra en el subsuelo. Se trata del lugar donde los antiguos griegos celebraban sus ritos funerarios. Por sus especiales características, ha sobrevivido incólume a cuantas transformaciones ha experimentado la ciudad hasta el presente. Una ciudad que es antes que nada calle y mercado, y sobre todo gente. Gente que hace de la calle un mercado y del comercio su estilo de vida. La vitalidad y el cosmopolitismo de la Alejandría anterior a la Segunda Guerra Mundial ejerció un gran atractivo sobre escritores y artistas del mundo entero. Un atractivo que es el de la vida, con sus luces y sus sombras. Sin duda, el mejor exponente de ese momento de Alejandría fue Constantino Cavafis.
No encontrarás nuevos países, ni descubrirás nuevas orillas. La ciudad te seguirá. Deambularás por las mismas calles, envejecerás en los mismos barrios, y tus cabellos encanecerán en las mismas casas. Donde quiera que vayas, deambularás en la misma ciudad. Alejandría ha conocido ya otros períodos de decadencia y todos ellos supo en su día remontarlos. La ciudad ha incorporado a su estructura urbana las invasiones sufridas y ha convertido los contratiempos en fuente de energía. Un rasgo que no es ajeno a su facultad de renacer bajo nuevas apariencias cuantas veces ha sido preciso.